Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Los invito a vivir una nueva experiencia con mi proyecto integrador. Sigamos entonces. Módulo 8, semana 4. Ser social y sociedad. Prepa en línea C. Proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Asesora virtual, doctora Marcela Monroy Nieto. Nombre del estudiante, Selene de Los Ángeles López Olivera Florio. Grupo M8C2G43-035. Fecha de entrega 14 de junio del 2023. Tema: hacer valer los derechos humanos de los migrantes. En este momento iniciaré con la introducción. La diversidad cultural, con sus distintas manifestaciones y expresiones, es un valor fundamental que enriquece nuestras sociedades. Sin embargo, es crucial entender cómo los derechos humanos brindan el marco normativo para garantizar que esta diversidad sea respetada y protegida de manera equitativa. Bien lo dice el artículo 1 de la Constitución mexicana. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Si bien es cierto, estamos viviendo un factor muy importante sobre la llegada de los migrantes a México, los cuales padecen y son excluidos de todo derecho humano el cual ellos merecen. Ahora continuaré con el objeto de estudio. Las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de los migrantes radican en el reconocimiento, respeto y promoción de la igualdad de todas las personas, sin importar su origen, su cultura, su género, su color o su estatus económico. Al garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, se crea un entorno propicio para la coexistencia pacífica, el enriquecimiento mutuo y el fortalecimiento de la diversidad cultural como un valor fundamental de nuestra sociedad. Ahora seguiré con el planteamiento del problema. Los migrantes se enfrentan a diversas problemáticas relacionadas con los derechos humanos y la diversidad cultural, que pueden incluir discriminación, violencia y abuso, limitaciones en el acceso a la justicia, desafíos en la integración cultural. Enfrentar estos desafíos y violaciones requieren de acciones encaminadas a promover y proteger los derechos humanos de los migrantes, así como fomentar la diversidad cultural como un valor enriquecedor en las sociedades. Esto implica implementar políticas y medidas que aseguren la igualdad de trato, la no discriminación, el acceso a servicios básicos, la justicia y la participación activa en la vida comunitaria. También implica promover la sensibilización y educación intercultural para fomentar el respeto y la comprensión mutua entre los migrantes y todas las comunidades. Ahora bien, sigo con los objetivos y preguntas de investigación. Estas preguntas y objetivos de investigación serán el punto de partida para analizar y comprender la situación de los migrantes en relación con los derechos humanos y la diversidad cultural en mi comunidad, y para proponer acciones concretas que contribuyan a una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Los objetivos de mi investigación son: analizar las violaciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes en relación con la diversidad cultural en mi comunidad, identificar las barreras y desafíos que impiden en plena integración de los migrantes en la sociedad local, evaluar las políticas y medidas existentes para proteger los derechos humanos y promover la diversidad cultural de los migrantes, proponer recomendaciones y estrategias para mejorar la protección de los derechos humanos y promover una mayor inclusión de los migrantes en mi comunidad. Estas son mis preguntas de investigación. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes en relación con la diversidad cultural en mi comunidad? ¿Cuáles son las barreras y desafíos específicos que impiden la integración de los migrantes en la sociedad local?
¿Qué políticas y medidas existen actualmente para proteger los derechos humanos de los migrantes y promover la diversidad cultural en mi comunidad? ¿En qué medida estas políticas y medidas son efectivas y qué áreas requieren mejoras? ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes y fomentar una mayor inclusión en la comunidad? Seguiré con la explicación de mi justificación. Mis razones sobre el tema de los derechos humanos y la diversidad cultural de los migrantes son de gran relevancia social para mí, ya que afecta a un grupo vulnerable de personas que se encuentran en una situación muy expuesta y enfrentan violaciones a sus derechos fundamentales. Es necesario entender y abordar esta problemática para promover una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural, ya que hay muchos niños pequeños que padecen de esta injusticia. La investigación contribuirá a la generación de conocimiento en el campo de los derechos humanos y la diversidad cultural. Al abordar esta problemática específica en mi contexto, se podrán obtener datos, análisis y conclusiones que pueden ser de utilidad tanto para académicos, profesionales y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de los derechos humanos y la migración. Continuaré con la delimitación espacial. La intención es analizar la situación de los migrantes en Tapachula, Chiapas, específicamente cerca del Instituto Nacional de Migración, INM, en un territorio de 380 metros cuadrados aproximadamente. Y la problemática relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural en esa área en particular, de igual forma como la relevancia y la accesibilidad de la información relacionada con los migrantes en esa región. Además, al enfocarme en un contexto específico como el del abuso injusto a los migrantes, puedo analizar las características particulares de la comunidad local, incluyendo sus dinámicas sociales, políticas y culturales. La población que elegí investigar serán los propios migrantes que residen hoy en día en Tapachula, Chiapas, del cual solo tomaremos un 2% de 50,000 migrantes aproximadamente. Esto será entre hombres y mujeres. A los niños no los tomaremos en cuenta en la investigación para no herir sus sentimientos. Todos ellos serán los que se encuentran por esta área. También entran en la investigación 10 elementos en diferentes cargos del Instituto Nacional de Migración, con las siglas INM. Mi marco teórico consta de 4 fuentes confiables investigadas en Google Académico. La primera es de Jesús Desiderio, 2017, con el título Defensores de Derechos Humanos de las Personas Migrantes en la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Esta fuente es confiable porque cuenta con autor y está actualizada y trata de una red de ayuda a las personas migrantes beneficiadas en tránsito por la frontera sur de México en Chiapas. La segunda fuente confiable es de Badi Saber Ayala Moreno, con el título Causas de la migración centroamericana a México y su constante violación a los parámetros internacionales de derechos. Es confiable porque también cuenta con autor y gráficas. Nos da a conocer el motivo por el cual los migrantes abandonan sus lugares de origen. La tercera fuente consultada es de Ortega Rodríguez Pérez, con el título Claves para emprender un análisis discursivo en la frontera sur México. Este busca comprender e interpretar desde una perspectiva diferente y se propone examinar el discurso que relaciona al estado de Chiapas con la frontera subjetiva. Y por último, la cuarta fuente confiable consultada es de Barrantes Gamboa, con el título Migrantes centroamericanos en su paso por México, sufrimiento y dolor. También es confiable porque cuenta con todos los derechos de autor y nos explica la falta de oportunidades que tienen en su país de origen los migrantes. Ahora bien, voy a definir la metodología que utilicé
para esta investigación sobre derechos humanos y diversidad cultural relacionados con los migrantes. Utilicé una metodología mixta que combina elementos cualitativos y cuantitativos. Esta elección se debe a la naturaleza compleja y multidimensional del tema, que requiere comprender tanto las experiencias individuales y subjetivas de los migrantes como los datos cuantitativos que respalden y contextualicen dichas experiencias. La parte cualitativa de la investigación se centrará en la recopilación de datos a través de entrevistas en profundidad, grupos focales y análisis de documentos relevantes. Estas técnicas permitirán explorar su punto de vista, vivencias y desafíos de los migrantes en relación con los derechos humanos y la diversidad cultural. Se buscará comprender sus experiencias desde una perspectiva holística, prestando atención a los aspectos socioculturales, emocionales y contextuales que influyen en sus vidas. Por otro lado, la parte cuantitativa de la investigación involucrará la recopilación y el análisis de datos estadísticos y numéricos relacionados con la migración, los derechos humanos y la diversidad cultural. Se utilizarán encuestas estructuradas y bases de datos existentes para obtener información cuantitativa que permita identificar patrones, tendencias y estadísticas relevantes. Les comparto mi comentario sobre mi experiencia al hacer mi investigación científica en las ciencias sociales. Decidí realizar una investigación científica en el campo de las ciencias sociales con el objetivo de comprender las experiencias de los migrantes en un contexto urbano y su impacto en la sociedad receptora. Para ello, seleccioné una ciudad con una alta concentración de migrantes y una diversidad cultural significativa, la cual es Tapachula, Chiapas, que es frontera sur. En primer lugar, realicé una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre migración y estudios similares para comprender los temas clave y las brechas en la investigación actual. Esto me ayudó a definir el enfoque de mi estudio y formular preguntas de investigación pertinentes. Luego, llevé a cabo entrevistas en profundidad con migrantes de diferentes nacionalidades y antecedentes culturales. Utilicé un enfoque cualitativo para explorar sus experiencias individuales, los desafíos que enfrentaron al llegar a la nueva ciudad, sus interacciones con la sociedad receptora y sus criterios sobre la integración. Además, también realicé encuestas cuantitativas para obtener datos más amplios sobre los patrones y características de los migrantes en la ciudad. Esto me permitió analizar tendencias y comparar los resultados con la literatura existente. Durante el proceso de investigación establecí relaciones cercanas y de confianza con los participantes para asegurar la calidad de los datos y respetar su privacidad y dignidad. También tomé medidas para garantizar la confidencialidad y el anonimato de la información recopilada. Una vez completa la recopilación de datos, realicé un análisis temático de las entrevistas y un análisis estadístico de las encuestas. Esto me permitió identificar patrones, tendencias y experiencias compartidas entre los migrantes, así como destacar las diferencias entre grupos específicos. Finalmente, esta experiencia de investigación me permitió comprender mejor las experiencias y desafíos de los migrantes en el contexto urbano, así como su impacto en la sociedad receptora. También contribuyó a la creación de un conocimiento más profundo sobre la migración y proporcionó información valiosa para la formación de políticas y programas de integración más efectivos para que sean válidos los derechos humanos para este tipo de personas. Muchísimas gracias por toda su atención.